Bien, experimento 2, características de carga. Conecte el siguiente circuito. Si ustedes observan el circuito que veníamos manejando en el experimento pasado, ahora nosotros lo que le hicimos es agregarle un amperímetro que no es más que el amperímetro conectado en la terminal 1 de la armadura, ¿sí? Aquí en serie, ¿sí? Debido a que la corriente en los amperímetros los debes conectar en serie. Y agregamos también una resistencia variable, un módulo de resistencias conectados en paralelo, en donde este módulo tiene 1200, 600 y 300 en cada uno de estos módulos, 1200, 600 y 300. Si yo los conecto en paralelo, puedo ir switchando de tal manera que me den los valores de la tabla 7.2. Antes de eso nos dice entonces el experimento, bueno, vamos por partes. Una vez que ya le agregamos el amperímetro y nuestro módulo de resistencias, coloquemos los interruptores, estos, de tal manera que nos dé, como lo dice el punto 1 de este experimento, 120 ohms. Entonces ya hice yo el cálculo previamente, y si yo switcheo aquí 300 y 600 y 300, ahí me va a dar 1200 ohms, 120 ohms, perdón. Y a continuación dice que energizamos la fuente, el motor va a comenzar a funcionar, que energicemos a 120 volts aquí debe haber un amper, y te dicto la corriente IF, que es la corriente del campo en derivación, siempre y cuando tengamos 120 ohms de carga en la armadura. Te voy a decir 120, un amper, como lo dice la práctica. Te digo la corriente IF, 340 miliamperes. ¿De acuerdo? 340 miliamperes. Entonces en el inciso C anote la corriente del campo en derivación, IF igual a 340 miliamperes. Esta es la IF nominal a la potencia nominal de salida, 120 volts por 1 igual a 120 watts de generador de corriente directa. Punto 3. Ajuste la resistencia tantas veces se requiera para obtener los valores de la tabla 7.2 en cuanto mantenga IF que se encontró en el paso anterior. Ok, entonces manteniendo los 340 miliamperes, ahorita llegamos a ellos. Empezaríamos en 120, muchachos, y después nos vamos a resistencia infinita, 600, 300 y de ahí para abajo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos pide. Ya tenemos de hecho ese valor, la corriente, el voltaje y la potencia. Resistencia infinita sería todo abajo, ¿sí? Considerando que es un circuito abierto, después 600, 300, 120, etcétera. De acuerdo, entonces empezamos en 120, muchachos. Yo les dicto IA, que era, creo me parece, un amper, y 120, entonces esos datos ya los tenemos, pero solo para corroborar. Estamos en 120 ohms en su tabla. Ok. 120. Tenemos 340 miliamperes, un amper en IA. Ustedes calcularían la potencia, voltaje por corriente. Luego switchamos 600, voltaje 140, la corriente 1.2 para 300, 140 volts, 300, seguimos manteniendo la IF de excitación, 140 volts, y a 1.4
Para 200 tenemos que es el chat 600 y 300. Voltaje 140. Amperes 1.6. Para 150 pinchamos 1200 y aquí todas activas. 120 volts y la corriente de 0.9 para 100, 1200 y 300 y todo lo demás arriba. Mantenemos aquí, entonces cayó a 100, 120, 1.2 de corriente IA. Para 80 ya hacemos, echamos 1200 y todo lo demás aquí arriba. 1.5 de corriente y cayó hasta 110 volts. Para 75, ¿cómo llegamos a 75? Si echamos 600 aquí y todo lo demás activamos, voltaje 110 también y 1.5. Creo que fueron todas, ¿no? Bien. Dice el punto 4, una vez que ya tuvimos nosotros nuestros datos, dice el punto 4, con la resistencia ajustada a 1.5 amperes conecta y desconecte la corriente de campo IF, la terminal 6. Dice el inciso B, nota que el motor propulsor funciona con mayor dificultad cuando el generador entrega potencia a la carga. Vamos a verlo. Estamos aquí, ok. Ahorita lo subo. .5, tal como lo dice la práctica. Dice aquí que desconecte yo la terminal 6 y que se va a forzar. Veamos lo que sucede. Dice, inciso B, y pregunta, ¿nota que el motor propulsor funciona con mayor dificultad? Pues se cayó un poquito, sí, yo lo pude notar aquí, sí. No sé si en el video se nota que se forza un poquito, pero muy poco. Entonces sí, podríamos decir que sí, con mayor dificultad, pues sí, como venía generando, pues sí, la verdad es que sí se forza un poquito. Punto 5 dice calcule y anote la potencia para cada uno de los valores indicados, ok, entonces pues, ya saben, la fórmula de la potencia es voltaje igual a por corriente, entonces para todos esos casos calcularían la potencia de la tabla 7.2. El punto 6 dice, para continuar, conecte en cortocircuito total la armadura, terminales 1 y 2, ok, entonces yo aquí voy a simplemente a bajar todas mis resistencias y no le voy a mover nada más que un cortocircuito en la armadura, terminales 1 y 2. Y para continuar dice, una vez el inciso A que pusimos las terminales 1 y 2 en cortocircuito, que verifiquemos que la perilla de control de alimentación, es decir, esta que esté en 0, y que conectemos nosotros la fuente de alimentación, que incrementemos gradualmente la corriente de campo hasta que el motor se pare y que anotemos ese valor, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es aquí energizar, switchar aquí, subir
la corriente y F hasta que el motor se pare y yo te digo esa corriente, cuántos miliamperes fueron. Hasta que el motor se pare. Sí, hasta aquí a los 300 miliamperes se empezó a parar, pero vamos a darle un poquito más, ¿sí? Espero y se alcance a ver en el video, hasta que el motor se pare. Vamos a pasarnos un poquito de los 300 miliamperes hasta que el motor se pare. Ok, yo me fijé aquí que llegó casi a los 400 miliamperes, pero fueron 380 miliamperes. A los 380 miliamperes de corriente de campo en derivación, el motor se empezó a parar. Con esto llegamos al final de esta práctica. Siguen las preguntas de evaluación. Ya sabes que estas son para tu reporte. Y terminamos.